Y una de las cosas muy importantes que tenemos que decir es que estamos hablando del alma, de la construcción del alma y todo lo que se refiere con este tema. La vez pasada estuvimos mirando eh, el alma es un espacio de construcción, que no vamos a un niño decir que necesita psicólogo, que somos radares, que percibimos todo lo que está por dentro, por fuera, que hay construcciones ilegales que hacen en nuestra alma, como es la manipulación. También estuvimos mirando que todo lo que está a nuestro alrededor, como pensamientos, cultura familiar, valores, talentos, todas estas cosas, los anhelos, la cosmovisión, los recuerdos, la cultura nacional y finalmente las emociones que están allí metidas en nuestra. También estuvimos hablando de que el alma, como el cuerpo, es supremamente frágil. Estuvimos también hablando un poco de era necesario hacer una reflexión sobre cómo está construida nuestra alma. Es una roca, si está en ruinas nuestra alma, si es como una cueva o si es una majestuosidad, ¿no? Estuvimos hablando también, mirando algunos versículos que contemplan esta serie de ilustraciones, ¿no? Primera de Samuel, que dice que se paralizó el corazón y se quedó como piedra. En Ezequiel 36, 26 dice el Señor que Él necesita quitar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y en 2 Corintios 3 habla de que Él va a escribir su palabra no en tablas de piedra. Recordemos que el mundo emocional que se genera de esta forma de alma es altamente estéril, es decir, cuando nuestra alma está construida, ya sea en una cueva o si es de piedra o si son en ruinas, es estéril y no va a producir ningún buen fruto. También estuvimos mirando, algunas personas pues tejen su alma con los anhelos propios egoístas, ignorando el propósito. Algunos ejemplos en la palabra, también estuvimos hablando de que un historiador siempre quiere recopilar todos los hechos históricos de un suceso, de un evento, de una persona, pero nunca va a escribir el 100% de lo que ha pasado. Estamos también hablando de que hay una realidad que el hombre ignora, no importa qué tan relevante pareciera ser un hecho en la historia, todo aquello que carezca de calidad eterna simplemente será olvidado. Estamos hablando de que nada va a quedar. Estamos hablando también de los sueños. Hay sueños que impactan nuestra alma, pero los recordaremos 1 o 2 días y ya a la semana siguiente o tal vez después de un mes, el impacto que ocasionó ese sueño simplemente se esfuma. Al final de toda construcción del alma es la manifestación de la verdad. Entonces, tu alma será probada, hablando la vez pasada, y no quedará nada en pie, no que carezca de esa calidad. Estuvimos hablando también de cuáles son los materiales de la construcción y hablamos de decisiones, reacciones, emociones, oraciones, planes, acciones y finalmente los pensamientos. Y estuvimos hablando de que esos materiales van a ser probados por fuego. Uno de los versículos que leía era 1 Corintios 3, 11 al 15, que dice que alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, por fuego será
revelada. Así es de que es muy importante empezar a recordar que los materiales con los que edificamos nuestra alma van a ser probados y es muy importante estar examinando. Estuvimos hablando de las decisiones. Bueno, aquí nos quedamos la vez pasada. En cuanto a las decisiones, todo lo que es construido de oro, o sea, todo lo que busca la guía del Espíritu Santo, que desea conocer y entender más el propósito y la voluntad, eso es oro. Lo demás es hojarasca. Yo quisiera que recordáramos la decisión de Abraham. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Ustedes creen que él tomó la decisión de escuchar al Señor de un día para otro? Pero que lo hagamos un poco interactivo. Contéstenme ustedes qué creen. ¿Ustedes creen que cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, él dijo, sí, me voy ya, empaquemos todo y vamos? Estamos muy, uy, ¿cómo participan? ¿Qué creen ustedes, mis amados? Los escucho porque esa es una historia que yo creo que todo el mundo conoce. A ver, me tocó entonces al dedo. Eh, a ver, Anita, ¿tú qué crees? Ahora, yo quisiera saber si me están escuchando o Pena, no, yo la estaba escuchando, no, que es que estoy en el otro lado de tengo el celular conectado al bafle del equipo para poder que todos escuchemos, yo estaba comiendo en el comedor, entonces tenía que venir hasta el equipo para poder contestarle, perdón. y con las Es, manos en la cuchara. qué pena, no, sí, igual yo estaba opinando por allá lejos, pero yo estaba pensando de que fue un conflicto, además que dijo, no, pero yo cómo voy a dejar a mi familia, pues acá tengo todo, pero tengo que obedecerle a Dios. Pues yo creo que es cuando, por ejemplo, si a uno le dicen, no, es que usted se tiene que ir para otro país. Ay, pero ¿cómo así? Yo tengo que irme para otro país, pero acá está todo. Bueno, un conflicto interno, me imagino yo. Lo primero que el Señor le dice es sal de tu tierra y de tu parentela y es lo que es la decisión que el Señor pone delante de nosotros. La decisión no, un mandato que el Señor nos pone delante de nosotros y eso es para nosotros hoy en día. Salir de la tierra eh, y nosotros tomamos esa decisión es salir del entorno, de la cultura que nos está rodeando. Y cuando dice que deja tu tierra y tu parentela, está hablando de esos, por decirlo de alguna manera, o esos costumbrismos que la familia usa. Por ejemplo, si alguien se muere en mi casa, pues se hace la novena y se hacen los 9 días de yo no sé qué y etcétera, 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 y pues eso es sagrado. Entonces el Señor le manda a uno a tomar decisiones y son decisiones que a la larga van a resultar para el bien de uno. ¿Qué es lo importante en la toma de decisiones? Lo importante en la toma de decisiones es obedecer lo que Dios nos está hablando. Cuando nosotros fuimos trasladados aquí a República Dominicana, la verdad es que con mucha vergüenza, yo debo decir que fuimos trasladados aquí cuando yo no sabía ni geográficamente dónde quedaba República Dominicana. Y cuando el Señor
nos dice trasládense, pues nosotros lo hicimos en obediencia, pero el corazón, específicamente el mío, quedó en Colombia. Y cuando el Señor está diciendo, deja, decide, es porque uno tiene que marcar una separación. En ese instante en que yo llegué a la República Dominicana, pues todo me afectó, la comida, la lejanía de mis hijos, la lejanía de mi familia, y empecé a sentirme muy triste. Con el tiempo entendí que era una decisión que yo tenía que tomar, que el Señor ya me había dicho que había que hacerlo. Yo tenía que trasladarme no solamente en cuerpo, sino también en espíritu. Y es lo que el Señor hace cuando Él nos ofrece la vida eterna. Cuando Él nos ofrece su vida, Él dice, deja tu naturaleza, deja tu mundo y ven y hazte conmigo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que las decisiones que uno pueda tomar van a repercutir indefinidamente con nuestro alrededor, nuestro mundo. Nosotros debemos de entender que nosotros somos hechos para un propósito y cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida tenemos que llevarla a cabo teniendo siempre en cuenta primero la voluntad de Dios, lo que Él ha dicho. Por lo general, y con seguridad les digo que una de de los mandatos que Dios está pidiendo de nosotros es que nosotros dejemos nuestra tierra. Nosotros no podemos seguir caminando en la tierra en la que vivimos. Nosotros fuimos trasladados. Y como fuimos trasladados, nosotros no podemos depender de las cosas que se mueven en el mundo. Nosotros tenemos que empezar a depender de esa decisión. Y esa decisión incluye mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Como yo, que me trasladé en cuerpo, pero mi espíritu quedó en Colombia. Tuve que nuevamente orarle al Señor y pedirle que me ayudara a hacer esa separación y esa transición. Esas decisiones que buscan la comodidad o el placer personal sin tener en cuenta las personas que están a mi alrededor generalmente carecen de peso eterno, que era lo que estábamos hablando la vez pasada. Todo lo que, es decir, nosotros, el Señor siempre desea que nuestra familia esté bien. Él jamás va a pensar o cualquier cosa que Él decida hacer con nosotros va a ser para nada de nuestra casa. Entonces tenemos que confiar que lo que Él nos manda es bueno, es agradable. Y lo otro ya es la decisión que tú tomas. Y con las decisiones del día a día, ¿no? Hago un viaje, no lo hago, tomo este trabajo, tomo este otro. Yo creo que ahí es muy importante que nosotros podamos contemplar. Hablábamos con nuestros hijos la vez pasada, que el traslado de alguno de ellos acá significaría, obviamente, estar cerca de los unos a los otros, pero por encima de eso significaría abrir, alcanzar personas. Creo que eso es lo más importante. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos no solamente debe afectar nuestra familia para mejorar, sino que deben cumplir, deben ir alineadas con ese propósito eterno del Señor. ¿Cuál es el propósito eterno del Señor? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es el propósito eterno? Darse a conocer. No te escuchamos, hijito.
Darse a conocer. Darse a conocer. El propósito del Señor es darse a conocer. Es que nosotros le manifestemos esas decisiones que nosotros tomamos día a día. Tienen que cumplir con ese propósito eterno de darse a conocer. Y una de las formas en las que Él se va a dar a conocer va a ser a través de nuestra vida. Bien. Otra forma o otra construcción del alma son nuestras reacciones. Y en esto de las reacciones, pues las psicólogas que están acá saben mucho más de este tema que yo. Pero mirando las reacciones, dice que es un cambio producido como respuesta a un estímulo. Eso dice Wikipedia. Son los cambios producidos como respuesta a un estímulo. Las reacciones en nuestra vida tienen que demostrar el gobierno de Dios. Es la expresión de amor de Dios frente a las acciones externas adversas. Lo encontramos en Mateo 5, 38 al 45. Que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos, sobre buenos, que hace salir su sol, que hace llover sobre justos. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Entonces no podemos empezar a decir, es que él tiene más o yo recibo menos, trabajamos por igual. Una de las múltiples reacciones que nosotros podamos tener en nuestra vida se generan cuando nos sentimos abrumados por muchas tareas. Cuando estamos abrumados por muchas tareas, por lo general, algunas personas se estresan y eso hace que contesten mal por el estrés que están sufriendo en ese momento. También hay reacciones, por ejemplo, que hay algunas personas que intentan evitar los ambientes caóticos. No, están peleando ya no, yo ni me meto, eso es mejor que quedarme aquí solita, tranquila, a mí no me metan en el asunto. Hay otras personas que simplemente se bloquean cuando están bajo presión. Opresión no funciona, no contestan, no hablan. Hay otras personas que se sienten incómodos con los ruidos fuertes. Les gusta pasar tiempo a solas, que tardan más de lo habitual en tomar decisiones. Se obsesionan con los detalles o se toman las cosas a manera personal y eso sí que se viene de Cristo, de tomar todas las cosas a manera personal. Esta serie de listas de reacciones, hay una que me reía yo diciéndole a Willy, es que están conectadas o muy conectadas al cuerpo y es que cuando tienen hambre, si no comen, se ponen genio. Y me reía porque a veces me pasa. Ha pasado mucho tiempo en horas que no como y quiero comer y si no encuentro nada me voy poniendo como mal. Esas reacciones, las que acabo de nombrar, son reacciones que no pertenecen al gobierno de Cristo. Son reacciones que provienen del viejo hombre, como está escrito. Son reacciones programadas por la experiencia del alma y expresan el gobierno del mundo. Son reacciones que persisten en la inmadurez, tienen valor eterno, no expresan justicia. En resumidas, mis amados, aquella persona que no ha podido expresar los frutos del Espíritu, que son amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, son aquellas personas que aún sus reacciones hacen gestos o actitudes que son ojalá. Si nosotros estamos comprometidos con el propósito eterno, que es salva a conocer, y que en nosotros sea manifestado el Hijo de Dios,
Esa clase de reacciones no convienen a nuestra vida. Y es muy difícil decirle a alguien, ¿por qué te pones de mal genio? ¿Pero por qué te irritas? ¿Pero por qué si se te habló tranquilo tú contestas de esa manera? Cuando no se quiere, vuelvo y repito, eh, es bueno repetir. Pablo decía, no me es molesto repetir a vosotros las verdades de Dios. Y sonará un poco repetitivo porque no quiero que lo sepan en su mente, se grabe en su corazón. Toda reacción que tú tengas que carezca de peso eterno es aquella reacción que no se ha sometido al gobierno ancestral. No, es que yo no sé, me pongo de mal genio. A ver, ¿dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la manifestación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros? Con esto no quiero decir que la persona lo tiene todo y que sin Saladín es lo mejor en reacción en todas las cosas, pero las reacciones tienen que ser un termómetro para tu vida, para que tú sepas que debes crecer en algunas áreas. Con esto no quiero decir que tú vas a producir el cambio lo va a producir el Señor, pero cuando tú eres sincero delante del Señor y le dices al Señor, esta situación realmente no la puedo controlar. Lo primero es eso, ¿no? Decirle al Señor, no la puedo controlar. Pero no es quedarse y decir, pues yo ya te dije que no la podía controlar, entonces cada vez que pase, no la voy a controlar y me va a suceder y voy a dejar que suceda. Porque eso sería negligencia de parte de nosotros. Lo que hay que hacer cuando suceda es poder calmarse y decir, ¿qué me falta a mí para poder crecer en esa área? La vez pasada estuvimos hablando que la disciplina de la oración, la disciplina del estudio, va a producir en ustedes y en mí la iluminación de lo que Dios quiere que sea iluminado en nuestra vida. No vamos a cambiar a la fuerza, no es que yo cierro los ojos y me voy a calmar y no voy a sentir mal genio y no voy a reaccionar mal, y etcétera, etcétera, y me voy a poner en un ayuno de 40 días para no reaccionar mal. De eso no se trata. Se trata de que Dios no ha hecho una obra transformadora en tu vida. Y si tú ya has detectado cuáles son las reacciones que más comúnmente tú haces en tu casa, es una forma de Dios decirte, en esta área necesitas crecer, en esta área necesitas dejar el gobierno en mis manos. Porque el ser humano, cuando nace con el alma de Adán, que es un alma que está ligada a los sentidos, a lo sensorial. El Señor quiere que usemos nuestros sentidos, pero no los sentidos sensoriales, sino los sentidos espirituales. Y hay una gran diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no llores, no hay que llorar. De hecho, Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Uno no le puede decir a una persona, como me dijeron muchas veces a mí, ¿y tú por qué lloras? Cuando mi mamá murió, ¿tú por qué lloras? Tú no deberías de llorar, tú eres una líder, una copastora, tú no deberías de llorar. Y eso es falso. El Señor permitió las emociones para que yo también me expresara. Y el dolor y la partida de un ser querido es muy profundo. Que no me puedo quedar aquí.
Que no puedo quedarme como tengo una tía que amo profundamente. A ella le mataron su hijo enfrente de ella hace ya como 30 años y ella todavía viste de luto. Entonces, nosotros no podemos permitir que un duelo sea largo, debemos de darle términos. Ahora, en las reacciones, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que nosotros tenemos que tener gozo. Gozo cuando todo esté mal. Sí, es que no es el gozo de, jajaja, soy feliz. No, es un gozo diferente, es un gozo que produce el Espíritu Santo. Y lo va a producir en la medida que tú sometas tu vida al Señor. Otras de las cosas que estábamos viendo de la construcción del alma son las emociones. Y hay las emociones producidas por la vida espiritual. Cuando el gozo del Espíritu inunda el alma y la trae a paz en medio de las adversidades. Yo creo que esta, en cuanto al oro, pues no tiene mayor explicación como todas las que hemos estado hablando. Lo de la hojarasca, que acabo de ver que escribí mal, me perdonarán ustedes, son las emociones desconectadas de toda vida espiritual y sin valor eterno. Son emociones egocéntricas que se consumen en el bienestar y placer personal. ¿Cuáles creen ustedes que son? Y por favor, ayúdenme, colabórenme en participar. ¿Cuáles son esas emociones que están desconectadas de la vida espiritual? Por favor, construyamos juntos. Ayúdenme a edificar. Así es de que los escucho. ¿Cuáles creen ustedes que son esas emociones desconectadas de toda vida espiritual sin valor eterno? No me hagan nombrarlos, por favor. Mami, yo pienso que tal vez una de ellas puede ser... perdón. ¿Quién? No, tranquila, dale. ¿Quién? Ay, ya, David. Pienso que una de las emociones puede ser como la depresión. En inteligencia emocional uno aprende que todas las emociones tienen como un tiempo y un propósito, y que si se salen como de ese propósito y de ese tiempo es porque están realmente mal. Entonces tal vez la depresión, como por largos periodos o sin un motivo razonable, sin un propósito, es una de las emociones que no está enfocada porque no nos ayuda en el crecimiento de lo que es Cristo, sino que más bien nos detiene. Perfecto. Hijito David, ¿qué ibas a decir? Yo digo que los caprichos, Los capítulos. todo lo que es un deseo fugaz y momentáneo. Perfecto. ¿Alguien más? Yo creo también que una de las emociones que están desconectadas de toda vida espiritual es el miedo. La palabra de Dios dice que echando fuera el temor, ¿no? Porque el perfecto amor está en todo. Entonces el miedo carece de ese valor eterno. Otra cosa que podría nombrar, a no ser que alguien quiera comentar. Mi esposo. Yo los veo a ustedes demasiado tímidos. Hablan más cuando están contigo. Sí, yo no sé si tienen miedo del examen que viene ahorita. Perdón, no, mañana sorpresa del examen. Pero yo no sé si el odio, el orgullo se manifiesta como una emoción. No sé si cuando somos prepotentes, no sé si cuando somos, las emociones es la burla, puede ser una expresión de eso, una emoción que exprese desprecio, lo que tú dices.
sea, hay muchas emociones. Incluso la tristeza de este mundo no es una emoción del espíritu. Esa tristeza de amargura y remordimiento, esa tristeza de no lograr mis cosas, esa tristeza, eso ni siquiera es eso. Ahí entraría autocomiseración, ahí entraría frustración, ahí entraría todos estos sentimientos que causan incluso la misma depresión que decía pues, o Danielita, perdón, que son válidos y yo recogí de todos y sumaba. Creo que tenemos que ver más emociones. Perdón, los coloco en estas controversias. Mi esposa dijo algo que no han tenido en cuenta. Generalmente cuando reaccionamos decimos es que yo soy así. Es que siempre reacciono así porque estoy habituado. Es que el mundo me hace reaccionar así. Y yo creo que ahí hay una reacción que entona una emoción que no es un material que construya el alma o que demuestra que en el alma hay algo construido en Dios. Tal vez son las cosas donde nos tenemos que centrar. Porque si a todos nos pusieron a dictar una clase y a mí no lo hicieron, entonces yo soy menos, pobrecito yo ya no crecí. Cuando yo tengo esa posición, esa es la queja que entra dentro de las reacciones. La queja es una reacción de un alma inmadura. Los niños son los que se están quejando y quejando y quejando. La gente madura asume responsabilidades, asume consecuencias, asume cambios. Maduras, no gente grande, porque yo soy grande, pero todavía no maduro. No digo más, pero yo quiero escucharlos más. Sobre todo que es un tema Sobre todo que hay 3 o 4 psicólogas por ahí. Yo pienso, o sea, no es como si fuera una emoción, pero también como quizá la pereza, saber que hay, no sé, algunas asignaciones que cumplir, pero postergarlas o procrastinar. Bueno, eso vendría en las decisiones que se pueden volver en hábito, que es la pereza. Pero más que preguntar, más que ustedes sepan en su intelecto, pueden ser las emociones que carecen o que están desconectadas de toda vida espiritual, es preguntarse en ustedes mismos cuáles son las emociones que ustedes hacen o llevan a cabo sin ese valor espiritual. La cultura en algunas áreas geográficas de Colombia hace que el hombre sea machista. Entonces, sus reacciones y sus emociones siempre están demostrando eso, ¿no? Yo soy el que tengo la razón, yo soy el inteligente acá, yo soy el que... Todo eso carece de un valor eterno. Y es importante, toda esta clase de información en este momento les está llegando a la mente, pero lo importante es que llegue al corazón. Es que ustedes puedan, y ese es el deseo junto con mi esposo, que ustedes puedan internarse en la vida de usted, en sus reacciones y en sus emociones. Esto no es para decir, mi esposo hace esto, entonces eso carece de valor espiritual, o eso hace mi hijo. Esa es una reacción que tenemos que carece de valor eterno. Nosotros no podemos levantar el dedo para señalar al que está al lado. Nosotros tenemos que levantar el dedo y decir yo soy, o yo reacciono, o mi emoción es esta. A veces hay reacciones o hay emociones en las que dicen, estoy enfermo, no quiero que me hablen, punto. Eso carece de valor eterno.
¿Qué culpa tiene la persona de que esté enfermo? ¿O qué culpa tiene el otro de que esté mal? ¿Qué culpa tiene la persona que está al lado que hayas perdido tu trabajo? Nada de eso es, es bueno, nada de eso son emociones y reacciones de otro. ¿Por qué estoy tomándome un tiempo de enseñar estas cosas? Porque definitivamente estas son las cosas que construyen una relación de amistad, una relación de matrimonio, una relación entre hermanos, una relación entre padres e hijos. Si nuestras reacciones son como el Señor, yo recuerdo que Danielita le decía a un pastor, ¿con qué? ¿Qué parece un ponqué? Cara de ponqué. Le decía ella a un pastor conocido. ¿Por qué le decía ella eso? Porque él siempre estaba sonriendo y era lo que él demostraba en su vida. Entonces, nosotras y nuestras reacciones, perdón, y nuestras reacciones y nuestras emociones tienen que mostrar a Cristo. Otra parte que tenemos acá son las oraciones. Y en esto, yo me reía con Danielita hace un tiempo, hace bastante tiempo, porque hablábamos de que esas oraciones, ¿no? De, vamos a orar por este hombre que acaba de llegar a la iglesia, pero resulta que hay 3 mujeres orando por el mismo hombre. Ya era el Señor, ya era el Señor, diciendo estas 3 mujeres me están pidiendo al mismo hombre, ¿a quién se la doy? ¿Quién se lo doy? O viceversa, ¿no? Tengo una mujer bonita y 3 hombres estén pensando en casarse con ella. O esas oraciones de un puesto, ¿no? A mí ese puesto, porque es que yo lo necesito, porque es que cuando todos necesitamos, pero no hay que olvidar que Dios es bueno, que Él satisface nuestras necesidades. Las oraciones inspiradas por el Espíritu Santo, aquellas que provienen de un hijo que quiera y anhela expresar lo que el Padre busca oír. Hace un tiempo estuvimos hablando sobre las oraciones y en Pablo decía, oro para que ustedes crezcan en entendimiento. Las personas que tienen grupos o que les enseñan a otras personas, aquí son la mayoría, saben que es muy complicado que alguien entienda o que alguien tenga disciplina o que alguien quiera sobrepasar los límites y toca a uno como ir con ellos como de a pasito, ¿no? ¿Cuál era la oración de Pablo? Señor, que ellos crezcan en entendimiento, que ellos entiendan, que ellos puedan vivir la vida que tú nos has dado. Esas son las oraciones que debe ser el centro y la motivación en cada uno de nosotros. Es la madurez, expresa madurez, expresa el propósito de Dios. Son oraciones que se producen por el amor espiritual a los santos y a quienes nos ministran. En Efesios 6:18, como dice la tarjeta, dice orad en todo tiempo en el Espíritu. ¿Y cuáles son esas oraciones? Porque si se ora en el Espíritu, crece. Cuando nosotros hablamos de orar en el Espíritu, podemos orar a partir de un alma que no está transformada. Sí, hay una parte, yo siempre o nací o crecí en la vida cristiana escuchando acerca de las oraciones hechiceras. Decían, pero ¿qué es eso? ¿Qué querrá decir eso de oraciones hechiceras? Si nosotros es Padre nuestro y bendícenos y dame y eso y etcétera. Y las oraciones hechiceras, aunque nunca entendí el significado de eso,
En este momento lo que entiendo es que son esas oraciones que son dadas para un deleite personal. Dame, mírame, todo es me. Cuando lo que Dios quiere es que ese yo sea crucificado. El centro de nuestra vida no puede ser yo, tiene que ser el Señor. Entonces son oraciones que sean espirituales, inspiradas por el Señor. Y esas oraciones de hojarasca son oraciones aprendidas desde lo natural, que se van volviendo vanas de repetición. En algún momento le dije a alguien, bueno, ¿y qué quiere decir el Padre Nuestro? Cuando tú dices, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué quiere decir? Y se sorprende uno al escuchar que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y ni idea es ni idea, simplemente es una repetición. Son oraciones que son vistas como sacrificio personal. No, yo estuve orando no sé cuántos días y por mi oración fulanito se salvó. Entonces fue por tu oración y no por el Señor. Y esas son esas oraciones hechiceras, ¿no? Las oraciones cuyo centro y motivación es el beneficio individual, pero que no tiene en cuenta la construcción y la manifestación de la iglesia en nuestros. ¿Qué es lo que nosotros debemos orar en este? En este tiempo hay sistemas del mundo, como son el aborto, sistemas del mundo que nos llevan a decir que los homosexuales pueden adoptar, las constituciones, el gobierno, todos esos son sistemas del mundo. Debo orar para que esos sistemas se caigan. Esos sistemas pertenecen al mundo y no van a caer. No vamos a cambiar los sistemas del mundo. Lo que nosotros vamos a cambiar son, a través de la palabra, la vida de las personas. Porque si yo, en el conocimiento que tengo y en la manifestación que yo tengo del Señor, ayudo o jalo algo para que conozcan al Señor, los sistemas del mundo van a perder el valor. Pero si ustedes ven ahora, ya no hay nada que no tenga y que esté impregnado de todo esto que se está viendo hoy en día. De hecho, estuve mirando una de las páginas de un predicador que me gusta mucho y me puse como a curiosear su página. Había colocado algo muy bonito y empecé a ver los comentarios y los comentarios. Empecé a ver cómo una persona lo insultaba. Usted es una persona retrógrada. Esa fue la palabra que ella usó. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que los homosexuales no deberían de existir o que las lesbianas nos quieren llevar otra vez a la edad de piedra? Entonces hay personas, mis amados, que están realmente destinadas a no conocerlo. Simplemente es una decisión personal. El evangelio está a la mano de todo el mundo, pero no todo el mundo quiere aceptar y tomar como propio. Entonces, las oraciones siempre tienen que ir dirigidas al propósito eterno del Señor. A que si yo como nación, porque yo soy una nación, manifiesto a Cristo, si mi esposo manifiesta a Cristo, si mis hijos manifiestan a Cristo, estamos asegurando que la generación siguiente va a manifestar a Cristo y que la siguiente lo va a hacer así. Y así vamos haciendo todo un hilo de generaciones que conozcan del Señor. Y este mundo va a ser diferente. Hablaba con mi hija
Angie la vez pasada y con Danielita. Les decía, muy difícil para ustedes, pronto para David cuando tenga sus hijos. Es muy difícil para ustedes criar sus hijos en un sistema tan corrupto como el que estamos como en un Sodoma y Gomorra. Es difícil levantar a hijos con la calidad y los principios del Señor cuando ellos ven aún en los dibujos animados cosas supremamente difíciles. Pero la oración que nosotros debemos de levantar es para que nuestras generaciones sean guardadas de los sistemas del mundo. Esa tiene que ser nuestra oración. Que nuestras generaciones, que nuestros hijos sean preservados y ellos también alcancen la madurez que nosotros hayamos alcanzado, poca o mucha, también que ellos la alcancen. Y finalmente tenemos aquí los planes. De esto de los planes, pues son todos los proyectos, visiones, misiones, empresas que se sujetan a la visión de Dios. Están en construcción, en constante sujeción al espíritu y los resultados buscados son los que son vistos por Dios y los hombres. ¿Cuáles son los planes que son hojarasca? Que son proyectos, empresas, misiones, visiones cuyo alimento proviene del corazón del hombre. Pueden estar bien intencionados, pero carecen de ese valor eterno porque no han nacido en la voluntad de Dios. Y en esto de los planes, pensaba yo en, amorcito, ¿cómo es de compartir? Señor. Perdón, un momento. Ya la encontré. Listo. En esto de los planes, mis amados, pensemos nomás en Jonás. El Señor le dijo, ve a Nínive. Pero Jonás dijo, yo voy a Nínive. Yo voy a planear, y de hecho lo hizo. Planeó su viaje para irse en una dirección contraria a lo que Dios lo había mandado. Pero como Dios establece un camino para cada uno de nosotros. Señor Jonás, venga para acá, usted tiene un destino, usted tiene un propósito y sus planes son simplemente hojarasca para que ustedes creen que el Señor le dijo a él, ay, pobre Jonás, sí, yo sé que tú no quieres, no venga, lo consiento, no. Señor, lo que hizo fue que metió en la boca de un pez para que él pudiera entender la magnitud de lo que iba a ser. Entonces, nuestros planes, mis amados, tienen que estar sujetados a la voluntad del Señor. Que voy a estudiar, que voy a trabajar, hombre, cuando tú tienes una familia que tiene hijos, es muy complicado, a no ser que tengas un esposo o una esposa que siempre esté allí para ayudarles, por ejemplo, y perdónenme ponerlos de ejemplo, pero, por ejemplo, Efraín y Angie, pues ellos tienen dos niñas muy pequeñas, trabajan y estudian. Dios mío, ¿cómo le hacen? Pero qué bonito es ver que allí en el desarrollo de sus actividades ellos se unen. Pero ¿qué hay de aquellas mujeres que deciden estudiar y deciden trabajar sin tener en cuenta cómo va a afectar eso a la familia? Creo que los planes que uno haga en el transcurso de la vida de uno, siempre tiene uno que ser consciente del entorno. La frase que decía mi esposo, ser consciente de que mi hermano se va a ver afectado
de una o de otra manera, de acuerdo a los planes que nosotros tenemos. ¿Por qué hay tanto pleito dentro de los hogares? Mis amados, déjame decirles que el pleito que se ocasiona dentro de los hogares es porque el alma todavía está sujeta a lo que fue Adán y no ha sido sujetada al Señor. Y tú me vas a poder decir, no, pero yo he orado, yo he hecho, yo he ayunado, yo esto, pero si yo empiezo a indagar un poco en tu vida, tendríamos que mirar qué tanto tiempo dedicas a la palabra, qué tanto tiempo dedicas a la oración. ¿Horas o estudios? ¿Cuánto tiempo dedicas? Nosotros diariamente lo estamos haciendo aquí en casa. No lo hacíamos, sería una mentira. Pero a mediodía nos conectamos con unos pastores, en la noche estamos en esta dinámica todo el día. Obviamente la dinámica que mi esposo y yo tenemos no es la misma dinámica que ustedes tienen. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya hemos recorrido un tiempo. Mi esposo trabaja aquí en casa, cada día nos vemos, constantemente estamos hablando de la palabra, no entiendo de esto, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas del otro? Y estamos hablando y ese es el lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes son perfectos? No, mis amados. Ya quisiera yo. Por el contrario, nos hace falta mucho. Tanto que no podemos perder tiempo, dice mi esposo. Estamos en esta dinámica todo el día, de escudriñar, de mirar. Hay muchas cosas que ignoramos, hay muchas cosas que el Señor nos ha dejado ver, pero han sido como vislumbres. Entonces, cuando vemos un vislumbre, simplemente lo agarramos y quisiéramos saber más. Esa misma pasión es la que ustedes, no, esa misma no, mayor pasión deben tener para la palabra y buscar al Señor. No va a ser fácil crear disciplinas, pero cuando tú creas la disciplina de orar y de estudiar todos los días, sí o sí tú cambias, porque la palabra va a transformar tu vida. Va a llegar un momento que la gracia de Dios se va a extender en tu corazón y tú no te das cuenta. Ahora, si tú persistes en tu pecado, si tú persistes en yo soy así y punto, me da mal genio y punto, y sigues de necio en tus actitudes, pues simplemente el Señor va a decir, ok, yo te dejo porque tú no quieres cambiar. Porque lo primero, mis amados hermanos, es el deseo de ser transformado. Sin ese deseo, Dios no va a hacer nada, absolutamente nada. Pero es una respuesta de fe, creo que nos estás escuchando. Me parece muy importante que cuando nosotros nos metamos con el Señor y oremos, por eso les decía, las emociones tienen que ser vistas no a través de la persona que tenemos enfrente, sino a través de mi corazón. ¿Cuáles son mis reacciones? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis oraciones? Y todo contribuye al eterno propósito del Señor. No vas a lograr cambiar si te metes en un ayuno de yo no sé cuántos días y sales como loco o como loca a comer todo lo que no has comido en 20 días. ¿De qué sirvió? Es preferible tener un tiempo de meditación en el Señor. Algo que yo hacía y que está aquí mi Moni, no me deja mentir, y sí, pues, yo les decía, alguna vez yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo soy yo? Muéstrame cómo soy yo. Porque a veces, mis amados, nos creemos
tan perfectos que no nos damos cuenta de los defectos que nosotros tenemos. Y necesitamos saber y ser conscientes de cuáles son nuestras fallas para poder cambiar. Y yo les aseguro, mis amados, que si ustedes le preguntan al Señor, ¿cómo son ustedes? Dios, sin lugar a duda, va a hacer una radiografía de su cara. Y de ahí la decisión que tú debes de tomar. De decirle al Señor, si es correcto, tengo que cambiar. Y a partir de eso, enfocarte en eso. No dejes esta información a tu mente, bájala a tu corazón. Si tú quieres tener buenas relaciones de trabajo, una relación matrimonial y sobre todo una buena comunicación con el Señor, métete allí en oración y deja que el Señor descubra tu corazón y permite que Él te diga en qué áreas tú debes crecer. Y sé una persona mansa en decirle, sí, Señor, yo soy así, yo tengo que cambiar en esta área. Alguien me decía, "Ay, que yo reacciono mal y bueno, cuando reaccionas mal, bueno, sí, sí, decir a alguien no es tan exacto. Muchas personas dicen reacciono de esta y cual manera, pero lo dejan así. O sea, se quedó como una información, pero no pasa más allá. Cuando William estaba hablando de la salvación, creo que es muy importante que ustedes sepan que el Señor vino a salvar nuestras almas. Vino a salvar nuestras almas de un sistema que el mundo nos ofreció y que nosotros acogemos ese sistema como nuestro. El mundo nos dice, si no tienes casa, carro y beca, no eres exitoso. Eso es lo que nos dice. Pero, ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice, así no tengas tú... Seguro, mi amor, creo que no te están escuchando. ¿Están escuchando a mi esposo? ¿Están escuchando a mi esposo? El Señor dice si eres probado o no, pero nunca dice si eres rico o no, si eres probado o no. Nunca le interesó eso. Siempre le interesó tú estás aprobado en el conocimiento de Cristo. Esa es la pregunta de él siempre. Exactamente. O sea, él mide su propósito. Imagínense ustedes, cuando el Señor le dice a Abraham que se fuera de Ur de los Caldeos, no sé si ustedes saben, pero Ur de los Caldeos era una ciudad comercial muy próspera. No sabemos cuál era el oficio de Abraham, pero estaba viviendo, como decir, en este momento en una ciudad muy prestigiosa de Estados Unidos o Alemania, bueno, qué sé yo. Era un lugar bueno. Yo creo que él debió haber pensado muchas veces, pero ¿para dónde me voy a ir? ¿Yo qué voy a hacer? Porque le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y mi familia, y mi casa, bueno, mi mamá, mi papá. Si él no tomara la decisión de irse, él no se hubiera convertido en padre de la fe, y nosotros llamamos los hijos de Abraham. Entonces, las connotaciones de nuestras decisiones, de nuestros planes, de nuestras reacciones, de nuestras emociones, de nuestras oraciones, el impacto que tiene va a ser y tiene que ser un peso en el cielo. Algo que el Señor diga, wow, este hijo mío está en sintonía y está creciendo para que llegue a manifestar al Señor.
Termino aquí porque ya me he tomado bastante tiempo. Preguntas. Aquí es la hora en la que digo yo, ¡ah! O no entendieron, o está todo demasiado, les da pena decir que no entendieron. No, mami, pues tú pusiste el ejemplo de emociones que no son, pues, que no tienen un contenido interno y de valor. ¿Cuáles serían como esas emociones que sí tienen un peso? Las emociones que sí tienen peso son las que manifiestan al Señor. Por ejemplo, cuando una persona está en duelo y está en duelo por alguien, ¿cuál sería la emoción correcta? Decirlo de alguna manera. Primero es no ocultar su dolor, tiene que expresarse, tiene que decir, lo siento, me duele que se haya muerto, pasar su duelo. Ser muy genuino en esa emoción. Pasa a ser una emoción que no es correcta cuando pasan los meses y los años y yo sigo llorando. Ya ahí es una emoción que no es correcta delante del Señor. Dice la palabra que en cuanto a la ira, ¿no? Que no te acuestes si estás airado. La ira tiene un componente de orgullo muy fuerte. Sé que lo he contado muchas veces. Cuando me enojé con mi esposo, nos acostamos y yo que ni me toque y yo me caí de la cama al querer, mejor dicho, que no ni que me haga. Esa fue una reacción y una emoción que no fue correcta. ¿Por qué razón? Porque trajo a mi cuerpo una dolencia que hasta el día de hoy. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Lo correcto es decir ya, o haberle dicho a mi esposo, estoy enojada por esto y esto. Hablemos. De hecho, en nuestras conversaciones con mi esposo, cuando yo tengo algo trascendental, es decir, nunca lo hago en el cuarto donde compartimos nuestros. Siempre le digo, tenemos que hablar y lo saco del cuarto y hablamos afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a estar sulfurada, seguramente sí, pero vine a ser hojarasca cuando tú dejas que la ira te llene la vida y digas, no, es que yo no voy a dar mi brazo a torcer, yo tengo la razón y punto. Ahí es hojarasca. Nosotros nos airamos a veces ciertas cosas, pero eso también tendríamos que empezar a analizar. ¿Por qué nos enojamos? ¿Cuál es la fuente de nuestro enojo? Si es un enojo bien concebido, o sea, bien justificado, pues, o porque simplemente me dio mal genio que no me mirara. Ahí en ese momento, a partir de ahí, la ira es una emoción que es de hojarasca, porque está hablando de que estás reaccionando por el alma, más no por las emociones que tú debes tener en el centro. Ya sabes, Karen. Sí, es que la escritura está llena de emociones como respuesta a situaciones de todo tipo, pero particularmente en la ira, cuando vemos a Jesús, y voy a colocar dos ejemplos de cuando vemos a Jesús, que es aquel pasaje que todos nos acordamos de que Jesús sacó a todos del templo con látigo y golpeó las mesas y pateó a todo el mundo y cacheteó a todo el mundo. A los que no pudo cachetear los pellizcó, y a los que no pellizcó los regañó. Pero
el evento sigue siendo un evento que era símbolo y figura de lo que él quería expresar. Dentro del templo, dentro de la casa de oración, dentro de lo que tipificaba a Cristo y su cuerpo, que era ese templo, se había permitido que entraran sistemas corruptos y corrompidos. Si puedo usar las dos palabras, permítanme. Donde se había vuelto una cueva de ladrones, sabía eso, y Jesús quería manifestar con la ira la forma como nosotros tenemos que rechazar ciertas cosas que no están dadas en la justicia y en la verdad. Entonces, eso era símbolo y figura de una emoción como la ira orientada con un principio verdadero. Ahora, yo cojo esa ira y la llevo a un siguiente nivel y empiezo a matar a aquellos que no creen en Cristo como yo. Eso es un mal sentimiento. El otro que tenemos es el que está cuando Jesús llora. Jesús ve a Jerusalén y llora. Llora porque Jerusalén no entendía. Llora porque Jerusalén no había podido escuchar ni siquiera a los profetas. Ahora que estaba el Hijo del mismo Dios allí, tampoco lo podía reconocer. Jesús lloraba porque lamentaba profundamente que lo que el Padre siempre quiso de manifestarse a través del Hijo para darse a conocer, estando ellos viviendo eso, no lo podían comprender. Eso causa en él una profunda tristeza. Pues miren que hay sentimientos que simple y sencillamente usan el mismo parámetro. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo estos sentimientos van unidos a ese propósito de Dios? Cuando yo me conduelo, me conmuevo, me alegro con algo, es como cuando ustedes bajan 5 kilitos y dicen, wow, qué bien, y como que todo el cuerpo se alegra. Entonces ya no quieren ejercer solamente los abdominales, sino también los brazos. Cuando ven que eso funciona, también las piernas. Y quieren hacer que todo, porque se alegran con lo que ustedes tienen. Lo que nosotros tenemos fue lo que Cristo nos dio. Esta vida nos dio su cuerpo, nos dio su espíritu, nos dio su vida eterna. Entonces, tantos materiales para construir que pasarían cualquier prueba, porque dice varias partes de la Escritura, piensen en esto, hagan aquello, contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay ningún sistema, porque son cosas construidas con respecto al propósito eterno, con respecto a lo que Dios nos entrega, no lo que el mundo entrega. Y eso hace cambios. Eso quiere decir que ahora todos tenemos que ser teólogos. No, hay que ser constructores, músicos, docentes, psicólogos también caben, para que mis hijas no me digan nada. Todo esto forma parte de lo que es la manifestación de eso que tenemos dentro en este mundo. Cualquier cosa tiene que darse con lo material. Las matemáticas las necesitamos aquí. Sí, las del cielo no funcionan como las de aquí. ¿Necesitamos la biología aquí? Sí, en el cielo la biología no funciona como la de aquí. Por decir el cielo, refiriéndome a lo eterno. Lo eterno no funciona la biología como la de aquí. Pero yo tengo que tener una realidad. Aunque no soy del mundo, estamos aquí. Y tenemos que respetar estas leyes. Porque si no las respetamos y salimos caminando por la terraza del 10º piso, algo va a pasar y no va a ser bueno. Porque si no alimentamos este cuerpecito, algo va a pasar y no va a ser bueno. Porque si no ejercitamos la mente humana, el cerebro, el músculo ese, la materia gris que llamamos, si no lo ejercitamos, algo va a pasar y no es bueno. Entonces, hay que ser conscientes de donde vivimos, pero hay que ser conscientes de donde estamos posicionados. Y nuestras emociones tienen que estar alineadas con la posición en Cristo, no con la condición en que vivimos. Eso va a hacer que nuestras emociones sean como la de aquellos hombres y mujeres de la primera iglesia, que cuando estaban en lo más profundo de las celdas, cantaban. Y no cantaban para distraerse, ni para olvidar las penas, ni para ahogar el alma. Cantaban porque en su espíritu habían identificado una fuente de gozo que tenía un contexto eterno e era inagotable y era suficiente para que cualquier sentimiento humano fuera expresado desde esa fuente eterna que tenían ellos dentro. Lo que
mi esposa dice, y perdónenme mi pasión con el asunto, lo que mi esposa dice es, oye, mírate desde adentro, déjate de mirarte desde afuera, deja de mirar el entorno, deja de echarle la culpa al resto de las cosas. Mira lo que produce adentro. Ese autoexamen con Cristo es ponerse en un espejo, pero del lado de allá está la imagen de Cristo y del lado de aquí está la mía. Y lo que vamos a encontrar son las diferencias. Pero si los haces con Cristo, Cristo va a identificar las diferencias en las cuales Él sabe que tú eres débil y Él se puede fortalecer. El caso es que tienes que hacer de tu debilidad una oportunidad de fortaleza de lo que Cristo quiere hacer en tu espíritu. Y una oportunidad de cambio. Sí, no, Ay, no no. dejarlo como algo, no señor, es que tú me hiciste así, o al bus, él no te hizo así, él es perfecto y te hizo perfecto. Esa era una de las frases que yo usaba con mi esposo. Yo soy así y punto. Y esa frase tuve que comérmela muchas veces. Nosotros siempre debemos de procurar la reconciliación y siempre debemos de procurarla, no por amor a la persona, aunque debe primar, pero sí por el amor de Dios, por el amor al Señor. Estaba hablando William de que en vez de llorar, estaban en la cárcel cantando. Y Pablo dice, preso estoy. Sí, estaba en la cárcel, pero dice, preso de Cristo. Y es increíble que con los años avanzados, si ustedes leen las cartas de Pablo, jamás él se quejó por estar en la cárcel. Jamás. Que no lloren por mí. Gracias por orar por mí, pero yo estoy pensando en ustedes. Miren la entrega, ¿no? El amor que Pablo tenía por su gente. Y es el amor que nos debe de sobrellevar a nosotros, el amor del prójimo. No sé, hijita, si eso contesta tu pregunta. Angie. Sí, mami, es que no encontré el micrófono. Sí. ¿Tiene alguna pregunta? Anita, Vivi, Efraín, Mónica. Vale. Bueno, me acaba de escribir Judy que está malita y ha estado aislada, entonces en este momento, si no tienen preguntas, vamos a orar por ella. Desde que, una vez más, ¿preguntas al respecto o ya cerramos el tema? No, mami, todo está muy claro. Allí había preguntado que cuáles emociones sí lo eran, pues nacidas como del reino y eso, y yo creo que pues cuando la Biblia habla de los frutos del Espíritu, habla como de ciertas de esas emociones. Ahora, pues respecto a la ira, yo creo que es parte de la naturaleza humana molestarse por las cosas. No sé, digo yo. Es naturaleza humana, pero no es naturaleza de Cristo. Sí. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y en la nueva naturaleza es que nosotros funcionamos y nos movemos. Entonces, cuando la ira está mal concebida, a ponerse uno de mal genio, de pronto porque no esté la comida lista, eso es ilógico. Claro. O ponerse de mal genio porque, qué sé yo, ¿no? No te arreglaste para salir conmigo. Eso es lo mal concebido. Pero lo que tú dices es cierto, la ira llega a todos en un momento, pero hay que saber Sí. tener ese dominio. Eso, y ese punto me parece interesante y es cómo las emociones o tu reacción frente a las emociones van construyendo un carácter. Correcto. Y cuando se trata acerca de, o sea, una cosa es enojarse, pero ya cultivar el enojo, porque el enojo pienso que es como la alegría a veces, ¿no? Como la tristeza.
Sí, son como situaciones de nuestra naturaleza. Pero si se cultivan de manera negativa, ya que se convierte en una ira o en algo, no sé, diabólico, pues ya ahí sí sería algo que no viene del fruto de Dios. correcto. Cuando la ira se estira, por decirlo de alguna manera, o sea, llegó el momento, puse de mal genio, y la persona dice, no, es que, como estaba escuchando ahorita en una película, se van a reír, la estaba mirando, se llama Duro de Matar. Dice él, ¿y cuánto hace que no hablas con tu esposa? Él le dice como un año. Imagínense ustedes, una ira que puede durar todo un año y de ahí la raíz de amargura y empieza a cotejarse con el orgullo, porque eso es orgullo, una ira mal concebida es orgullo. O sea, no hay como la capacidad de bajar la cabeza y decir, sí, yo te perdono, sigamos adelante. No, no hay problema, por más grande que sea la falta. Yo creo que además de los frutos espirituales que nosotros debemos tener, como es el amor, paz, paciencia, benignidad, etcétera, una de las cosas que debe prevalecer en nuestras vidas es el amor de Cristo. Dice, por eso es el mandamiento, ¿no? Amados los unos a los otros como yo os he amado. Y hago mucho hincapié en esto, porque todas las emociones son originadas en mi vida, pero no son para mí. Las emociones siempre van a expresar algo para otra persona. Entonces, si esa emoción que yo estoy expresando o manifestando, ya sea ira, tristeza, gozo, enojo, lo que sea, no es para mí mismo, es para los demás. Si eso va con ese ingrediente de amor, muy seguramente las emociones, las reacciones y lo demás van a ser un poco diferentes. ¿Algo más, amados? Bien. Le voy a pedir el favor a Anita, por favor. Si estás ahí, Anita, o estás lejitos. Bueno, Vivi, por favor. Vivi, vamos a orar por Judy. Judy me está hablando en este momento que está aislada y que está enfermita, tiene 4 días de estar malita. Entonces vamos a orar por la salud de Judy, mi señora. El gran favor para orar por ella. Y luego, hijo, terminamos la oración general y nos despedimos. Y antes de eso, si pueden prender camarita para la foto, en 2 segunditos la tomamos. Prendan cámaras, mis amados, para no interrumpir y no alarmar. Mi Mari, camarita, mi Grace, Anita. Mi Grace. Mi nanis bella. Danielita hermosa, no sé si mi Judith tenga la posibilidad de prender cámara, no sé, tengas ahí la oportunidad de hacerlo. Vamos a esperar a que don Efraín conecte la cámara y vamos a tomar. Mi Vivi, si puedas prender cámara. Ya. Listo. Mis amados, hija, como siempre, hijos,
porque siempre me toca decirle a todos que tomen la fotico. Háganle pues a la cuenta de quién es el que cuenta. Listo. Gracias. Pueden apagar su cámara si quieren. Vivi, oremos por Judith y después hijo de Efra. Una oración para terminar, por favor. Prende tu micrófono, Vivi. Tienes- Yo oro por Judy. Si no escuché. Bueno, perdón. Amado Señor, gracias Dios por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Porque por encima aún, Señor, de nuestras situaciones, nuestros pensamientos, tú estás presente, Señor. Padre, y hoy específicamente oramos por la vida de Judy, Señor, de Judy Acuña, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu sangre preciosa cubra cada parte de sus células, Señor. Que tú puedas regenerar a través de tu sangre, Señor, y reconstruir todo aquello, Señor, que en estos momentos esté afectado, Señor. Si hay virus, que declaramos en el nombre de Jesús que no, pero te pedimos, Señor, que tú seas real, Padre, y que traigas sanidad a su vida, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, oramos para que tú coloques ángeles alrededor de su vida, Señor, guardándola, librándola, Señor, de todo mal. Y ya tú pagaste el precio, Jesús, por ella en la cruz, Padre. Por lo tanto, te pido, Dios, que hagas un milagro, Señor, en su vida y que nada, Padre, pueda afectar o cualquier plan que el enemigo tenga sobre ella, Señor, pueda dañar, Dios, su vida. En el nombre de Jesús declaramos una protección también sobre sus familias, Señor, sobre sus padres, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, sé tú, Señor, trayendo libertad, trayendo sanidad, Señor, en su vida, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén.